www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Ahora, José. Hoy la carretera del Coral es uno de ellos. No, porque lo que ocurre con un proyecto ya mi hermano, que ellos traen todo. Ellos ponen todo. Es que tú estás gastando. Pónganle nombre y apellido a eso, que ustedes saben que estamos hablando de Brasil y de derecho. Pónganle nombre y apellido a esa vaina. Hay varias empresas. ¿Cuáles? Bueno, la autovía del Nordeste no la hizo Odebrecht. ¿Quién la hizo? Hay concesiones pero vamos a distintas. ponerle nombre y apellido, porque eso es lo que estamos haciendo, debatiendo el tema. El problema son 55 mil millones. Todo lo que nosotros generamos riqueza se lo llevaron ellos. No se lo llevaron. Míralo ahí como él lo está diciendo. Aunque él lo está haciendo con la cabeza, está diciendo. Pero vamos por parte. Primero, no se lo llevaron. Porque cuando tú estás hablando, de un proyecto llave en mano, tú estás hablando de que la persona ponen los recursos, si no son recursos que el Estado tenía y que lo invirtió, por lo tanto ellos no se lo podían llevar. Ellos no pueden llevar. ¿A qué precio lo ponen? No se puede llevar unos recursos. Si no se hacen. Porque si no se hacen. ¿Quién dijo que no se hacen? No se hacen. Cuando tú tienes aval soberano, cuando tú tienes garantía del Estado para buscar financiamiento, aparecen cuartos de más. Claro que se hacen. Lo que pasa es que el precio que se está. No me haga hablar, que no me haga decir vaina aquí, que voy a afectar amigos de nosotros. En términos técnicos, puede pasar cualquier cosa, José. Ahora, vamos a hablar en términos técnicos. En términos técnicos, estamos hablando de una inversión que el Estado no ha hecho porque no tiene los recursos para hacerla. Claro, no puede. Entonces, nadie se podía llevar unos recursos que el Estado no ha puesto, sino que hacen las obras. Y ya sea con un peaje o ya sea con unos pagos en cuota, con el tiempo el Estado la va a pagar. Claro. Entonces, no es lo mismo que una obra que se hace con una cubicación que tú mandas a poner en circulación de inmediato un dinero X en la economía, etcétera. Y el problema fue el modelo de inversión. Ok, el modelo de inversión es un tema que tenemos que sentarnos a reflexionar en términos de calidad de gasto. Y nosotros entendemos que concomitantemente con esta reforma, una vez superada la urgencia, el país debería de abocarse a discutir ese tema. Nosotros lo tenemos servido sobre la mesa para que no nos enrostren que nosotros solamente tenemos preocupación por el corto plazo. Pues déjame una idea solamente por algo que planteó José, que me preocupó. Decía José, bueno, pero y entonces, ¿cómo en esa condición de caída de los ingresos, lo cual parece razonable, yo persisto en aumentar el gasto en nómina y la compra de bienes y servicios? Y eso nos lleva a un problema aparente, que la sociedad dominicana tiene que prestarle atención, y ustedes los comunicadores. ¿Cuál? Nosotros tenemos un gasto que por tanto es irreversible, la tendencia del gasto, dada las instituciones que están dando origen al incremento en el gasto. Porque la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la soberanía se pueden disminuir. No, por el contrario. Pero se pueden mejorar. No, pero perdóname. Se pueden cualificar ese gasto. Perdóname. Pero tiene que seguir aumentando. Perdóname. Aunque tú lo califiques. Perdóname. Nos lleva a un problema como nosotros lo vemos, como se lo planteamos a ustedes y a la población dominicana, a un problema íntimamente vinculado que tiene dos aspectos. Uno de muy corto plazo, porque te lleva a un problema de esa brecha fiscal que nosotros hemos identificado, que señala una respuesta con carácter de urgencia, y a un problema estructural de la calidad del gasto que tenemos que analizar y que tenemos que darle respuesta también, porque es verdad lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que eso no tiene respuesta en términos temporal al mismo tiempo. Una requiere una respuesta inmediata, y ahí es donde viene la propuesta de la reforma para resolver el problema de la sostenibilidad. Y entonces tenemos un problema de naturaleza estructural que va a requerir un poco más de tiempo para eso. Antes que Luis se termine, porque ya tenemos que concluir, que nos diga, Luis, pero tenemos que concluir, señores. Sí, ya. Que nos diga, Luis, nosotros aquí ahorita. ¿Qué compensaciones para la mayoría, exacto? Tú dijiste ahorita. Propone esta reforma. ¿Cómo se benefician las mayorías del país? ¿Cómo se va a beneficiar la mayoría del país? O no perjudicar. Déjame pegarle la pregunta. ¿Y en qué tiempo se prolonga la crisis? Perdónenme. Lo primero es... completo entonces, Julio, porque el 4% está considerado como parte del déficit. El 4% que Danilo prometió en campaña. No solamente que prometió, que es una responsabilidad ineludible del gobierno. Pero no puede ser parte del déficit. Ineludible. Perdóneme. Es parte. Pero nosotros tiene que estar contemplado en el presupuesto. Pero no se puede presentar. Perdóneme, pero eso no es parte. Nosotros todavía. Es lo que yo dije, eso solamente para el año 2012. Claro. Cuando nosotros presentamos el déficit para el año 2013, mira, lo presentamos
con los mismos niveles de asignación para el sector educación que tiene en el año 2012, antes, para que la población pueda hacer la diferencia y ver el sacrificio que nosotros estamos planteando en términos de congelamiento y recorte de gasto. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ahora, volviendo a la pregunta entonces que Julio hacía sobre el tema de las compensaciones. Primero, nosotros estimamos que para los sectores de menores ingresos, el impacto de la reforma en su canasta de consumo sería de 290 pesos. Y lo que está proponiendo el gobierno es que a través de los programas de solidaridad se le aumente a esos sectores la transferencia en 290 pesos. Ahora, yo creo que también aquí hay que reflexionar sobre un falso debate que se abre cuando se señala, mire, la reforma va a perjudicar a la población y particularmente a los sectores de clase media. La reforma va a provocar una reducción en el crecimiento económico, en el empleo y en el nivel de bienestar de la población. De que un 70% de inflación. Es un absurdo. Pero al margen de las consideraciones que yo puedo entender de naturaleza política y esto, yo digo que es un falso debate por lo siguiente. ¿Por qué? Porque si se fuera a evaluar objetivamente el impacto de la reforma, que tiene elementos a corto plazo negativo, también habría que evaluar cuál sería el impacto de no hacer nada. Claro. Y el impacto de no hacer nada. Ese sí es terrible. Míreme, ese es. Se hunde la economía. Entonces, lo que tendríamos una situación de inestabilidad macroeconómica. Oye, de quiebra de las cuentas fiscales, empobrecimiento de la clase media, desaparición de la clase media, inflación, desempleo, reducción del crecimiento, y entonces cuando baja la ganancia de los ricos. Cuando comparemos ambos escenarios, entonces podríamos ver cuál es mejor, cuál es peor de los dos. Y yo creo que ahí es donde está el falso debate y no debemos dejarnos entrampar en él. Entonces, nosotros lo que tenemos, y con esto concluyo rápidamente, es lo siguiente. Miren, este país cuando ha hecho reformas, y tengo la experiencia, lo puedo edificar con lo que ha sido la experiencia histórica. Lo que ha seguido a continuación son periodos de bonanza, de crecimiento, de bienestar. Ocurrió en el año 2000 con la reforma que hizo el presidente Mejía. Entramos en una fase recesiva de los primeros meses inmediatamente después de la reforma, pero el año 2001 y el año 2002 fueron los mejores años de esa administración de gobierno. Cuando el presidente Leonel Fernández hizo reforma en el año 2004, 2005 y 2006, los años siguientes fueron los años de mayor crecimiento de la economía por encima en décadas. Del 7%. ¿Y qué pasó cuando el presidente Balaguer impulsó las reformas de principio de los años 90? Como se puede esperar en cualquier reforma, es posible que en los primeros meses, en los primeros trimestres, nosotros tengamos una situación de recesión, que eso impacte ligeramente el empleo, el crecimiento, de manera transitoria. Pero luego lo impulsa. Y quiero subrayar el carácter transitorio de esos aspectos. Pero a mediano y largo plazo lo que nos asegura es retomar la senda de crecimiento vigoroso, sostenido, mejorar el empleo, mejorar la calidad de vida de la población, que a lo que aspira y debe de garantizar el gobierno del presidente Medina. Muchas gracias, excelente. A Luis felicito, Reyes, hermano, viceministro de Hacienda, por esta cátedra que nos ha dado. Señor, sobre las felicito, propuestas. de verdad que sí. Muchas gracias. Cambio y fuera, Mauri. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.